Hoy, por cada peso que circula formalmente en nuestra economía, hay 5 en la informalidad, ya sea circulando en la economía en negro o ahorrados en forma de dólares. Así nos convertimos en el país de la región con menos empresas cada 1000 habitantes, con un crecimiento alarmante del empleo informal y con un empleo formal que no crece desde hace 14 años. Y lo que es peor, esta pantomima de control tampoco ayudó a combatir los flujos de dinero que sí provienen de actividades delictivas. La política trató a los argentinos de bien como criminales y como resultado de esta pésima estrategia, los delincuentes, que eran delincuentes de verdad, quedaron impunes. Incluso el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI, en el informe de evaluación realizado sobre las medidas antilavado recomendó la mejora de nuestros sistemas de control y verificación para hacer uso de los recursos en perfiles de riesgo que realmente deban ser controlados. Hoy esto se acaba. Es hora de terminar con esta gran hipocresía de una vez por todas que tiene de rehén a los argentinos que trabajan, que se esfuerzan, que ahorran y que invierten. Por eso el presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene 2 etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance, en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema. La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tratando de profundizar un poquito en lo que decía Manuel, a mí, yo digo que Argentina es un país que en los últimos 25 años se acostumbró a regular, ¿sí?, por la excepción. Es decir, asume que el 99,99 periódico por ciento de los argentinos son criminales, cuando la realidad es exactamente al revés, ¿sí? Y eso generó un nivel de informalidad que se da por 2 razones. Una, por el exceso de impuestos que el país cobra, pero otra, tan importante como esta, por el exceso de controles y regulaciones. Y eso es un poco lo que venimos a cambiar hoy, ¿sí? Es un cambio de régimen, es algo muy profundo, que apunta a devolverle la libertad a la gente, la libertad de sus ahorros, la libertad de lo que ha hecho en los últimos 25 años. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, tiene como siempre un origen fiscal. Argentina, en los últimos 25 años, esencialmente pasó a duplicar su nivel de gasto. El gasto público se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, pero este es un detalle técnico que no importa. En los 90, el gasto público solía representar aproximadamente entre el 23 y el 24% del producto. Para el año 2020, este porcentaje llegó al 47%, es decir, se duplicó. ¿Cómo se financió ese exceso de gasto, esta duplicación del gasto público? Bueno, obviamente con mayores impuestos. Mayores impuestos que hicieron que naturalmente mucha gente tuviera que empezar a irse al sector informal, porque si no quebraban, porque eran impagables. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los gobiernos a esto? Bueno, empezar a perseguir cada vez más y más a la gente, ¿no? Empezar a poner cada vez más controles, más regulaciones, haciéndole el día a día a la gente prácticamente insoportable. Un montón de cosas, si se quiere hacer una transferencia. El otro día me contaba una persona que conozco mucho que en uno de los bancos más importantes, donde él es una persona de muchos recursos y es uno de los probablemente clientes más importantes de ese banco, cliente de hace 30 años,
le estaba girando 750.000 pesos a su esposa. Tenía que justificarlo. Entonces, digamos, ustedes conocen cantidad de ejemplos, desde ir al supermercado y que les dividan los tickets en 3 y que tengan que mostrar el DNI porque sale 90.000 pesos, tener que lidiar con todos estos controles. Esto entonces hizo que cada vez más gente se fuera a la informalidad. ¿Sí? Porque ya, además de los impuestos, están todos estos controles y presentaciones que se hace insoportable. Entonces, ¿en qué deriva esto? Gastamos más. Cada vez más gente se va a la informalidad, cada vez recaudamos menos. Gastamos más, recaudamos menos, tenemos mayor déficit. Ahora, no podemos seguir financiando ese déficit con suba de impuestos. Entonces viene lo que decía muy bien Manuel. Empieza el financiamiento con deuda, pero sobre todo con emisión. Y como ya explicó muchísimas veces nuestro presidente, ¿qué pasa cuando se empieza a emitir dinero en exceso? Se devalúa la moneda contra el resto de los bienes, ¿sí? Entonces, se empieza a generar mayor inflación y mayor devaluación, ¿no? ¿Y cuál es la reacción nuevamente del Estado frente a eso? Bueno, poner controles. Entonces, controlemos precios y pongámosle cepo al dólar. Entonces, a raíz de esto, empezó a pasar que la gente también que tenía ahorros en blanco también tenía que empezar a irse al canal informal porque tampoco tenía forma de cambiar esos ahorros, si quisiera, de pesos a dólares. Y todo esto fue exacerbándose en los últimos 25 años al punto que nosotros heredamos la peor crisis económica de la historia, ¿no? Donde había una inflación que ya corría al 1,5% diario, ¿sí? Una inflación mayorista que terminó en el 54% en diciembre, 17.000% anualizado, una brecha del 200%, es decir, y un desbalance monetario que en el caso nuestro se daba por las dos razones. Como siempre dice, el presidente puede darse por exceso de oferta, por caída de la demanda o por la combinación de las dos cosas, que fue el caso nuestro, ¿no? En el último año se habían emitido 13 puntos de producto, había 4 bases monetarias en pasivos remunerados y la gente no quería tener un peso en el bolsillo. Entonces, lo primero fue, obviamente, poner, digamos, en marcha este plan de estabilización que consistió en resolver el problema fiscal en la primera etapa, que hicimos en el primer mes, resolver el problema de la emisión monetaria, que era el doble en términos de déficit de lo que se heredó por déficit fiscal, ¿sí? Y después la recapitalización del Banco Central. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Hoy por primera vez estamos en una macroeconomía mucho más ordenada, ¿sí? Es la primera vez en 124 años que tenemos una economía ordenada, pero además hago mucho hincapié en esto porque es importante entenderlo, está ordenada por decisión política, por decisión presidencial. O sea, esto no solo es algo que en términos económicos no hemos visto en 124 años, sino que mucho menos lo hemos visto en términos políticos. Ha habido algún momento en particular que Argentina no tuvo déficit fiscal, 10 años de 124, pero esto se dio en líneas generales porque se estaba saliendo de una megacrisis de mercado y como ustedes saben, cuando hay una crisis de mercado, el ajuste lo hace muy brutalmente el mercado, ¿no? Licuando salarios, licuando gastos. Y entonces hay un periodo en el que esa recuperación hace parecer que la situación mejora. Pero si esto no es producto de una decisión política, pasa lo que le pasó siempre a Argentina. Esos periodos apenas duraban 2 o 3 años.
La gran diferencia con respecto a ahora es que hubo una decisión presidencial de llegar a este orden macro. Y además lo hicimos respetando la propiedad privada, sin confiscaciones, sin medidas como la que se pensaban antes de que nosotros llegáramos, ¿no? Sin defaults, respetando los contratos. Entonces, esta es una situación absolutamente diferente a la que hemos estado acostumbrados desde los más jóvenes hasta los más grandes. El concepto de remonetización y de dolarización endógena. Muy bien. A raíz de esta mayor estabilidad, ahora la sociedad demanda más moneda. Que el nivel de pesos emitido hoy, ¿sí?, es muy bajo, también se mide con respecto al producto. La base amplia son escasamente 6 puntos de producto, cuando normalmente es más del doble. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque cuando vos tenés una economía ahora sana, esa economía empieza a demandar más dinero. La gente empieza a demandar más dinero, ¿sí?, y empieza a haber más crédito. De la misma manera que nadie quería tomar un crédito hace 1 año y medio, porque con una inflación del 100 y pico, si alguien les prestaba plata al 200 o 250% en pesos, ¿quién va a querer tomar un crédito? Nadie. Ahora, habiendo bajado la inflación a estos niveles, ¿sí?, y no teniendo ni el Banco Central ni el Tesoro que tomar plata del mercado, los bancos están volviendo a comportarse como bancos. Y hoy tienen mayor demanda de crédito. El crédito ha crecido al 50% en términos reales. Hay más gente que le gustaría tomar crédito hipotecario para comprarse su casa o para comprarse un auto o para comprarse una moto. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en el entorno al 6%, necesitamos que la economía se remonetice. ¿Y por qué digo dinero y no necesariamente pesos? Porque estamos en competencia de monedas y a nosotros nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares. Este cambio de régimen de vuelta apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes, que hay que perseguir, terroristas, narcotraficantes. No, es simplemente la gran mayoría de los argentinos que fue abusada por exceso de impuestos y exceso de regulaciones. Ahora bien, ¿en qué deriva esta mayor libertad? ¿En qué va a derivar? ¿En qué se va a traducir también para la gente? ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros logramos que esta remonetización también se dé, ya sea en pesos o en dólares, vamos a lograr que la economía siga creciendo, que este crecimiento ya pase a ser sostenido, que se mantenga en el tiempo. Es lo que le va a permitir al sector privado ser más competitivo y por las buenas razones, ¿sí? En Argentina estamos acostumbrados a que para ser competitivo hay que devaluar. Argentina tiene que parecer barata en dólares y eso es a costa de salarios bajos de los laburantes. No, o sea, hay que ganar competitividad bajando impuestos, bajando regulaciones, abriéndose al mundo a competir y las empresas invirtiendo. Ese es el modelo al que nosotros estamos yendo. Este régimen no es para el que logró escapar, no es para el que se fue al sector informal. Para los que pagamos impuestos, esto es muy importante también, porque los que pagamos impuestos, ¿qué queremos? Pagar cada vez menos. Entonces, la combinación de que haya mayor formalidad y que haya mayor crecimiento, eso nos va a permitir recaudar más por las dos vías. Mayor ahorro. Ese mayor ahorro nos va a permitir, de vuelta, como dije antes, poder devolver
mayores montos en impuestos al sector privado. Vamos a tener mayor formalidad, vamos a tener menores impuestos, va a haber finalmente creación de empleo, va a haber mejora en los salarios y vamos a tener acceso a mejores productos a mejores precios. Bueno, espero haber sido lo más claro posible y ahora le voy a ceder la palabra al titular de ARCA para que les cuente en particular de qué se trata este cambio de régimen que estamos hablando. Juan. La realidad es que estoy a cargo de un organismo que nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad. Por eso desde ARCA venimos a tomar 3 decisiones que creemos que le simplifican la vida y le dan más libertad a todos los argentinos. En primer lugar, vamos a derogar los regímenes de información, que son mecanismos a través de los cuales comercios y profesionales tienen que remitir a ARCA la información de las operaciones de los ciudadanos. El primero, y quizás el más importante, es el régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy, las administradoras de tarjeta de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Todas las compras. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada. El segundo y más técnico es el CITI de los escribanos, el cruzamiento informático de transacciones importantes. Un sistema implementado por la Exafip, donde los escribanos tenían que reportar mensualmente todas las operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán informar de ninguna operación a ARCA. El régimen informativo de compraventa de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes y ninguna operación se va a reportar a ARCA. El régimen informativo de pago de expensas, a partir de hoy, también queda derogado. Para dar un ejemplo, se informaban todos los pagos de expensas a partir de 32.000 pesos. El código de oferta de transferencia inmueble. A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando lo ponga en venta una propiedad. También, otro absurdo, el régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos no deberán reportar a ARCA más dichos consumos. Además, para cubrir y proteger el secreto fiscal de los argentinos, vamos a prohibir a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales, pudiendo a las personas negarse y acudir a defensa del consumidor si fuera necesario. Por otro lado, también, para simplificarle la vida a la gente, vamos a subir los umbrales de otros regímenes de información. Estos umbrales son los montos mínimos mensuales a partir de los cuales las entidades financieras y comercio deben informar a ARCA por una operación. Por debajo de estos umbrales no se informará más la operación. Les voy a pasar a detallar los montos, pero a partir de hoy los bancos dejarán de informar a ARCA por transferencias y acreditaciones bancarias. Lo que antes era 1 millón de pesos, ahora va a pasar a ser de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Extracciones en efectivo. Se informaban desde cualquier monto. Sacabas 1.000 pesos del cajero y se informaba de esa operación. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales, va a ser de 10 millones de pesos para personas físicas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Los saldos al último día del mes bancarios eran entre 700.000 pesos y 1 millón de pesos. Se elevan a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Los plazos fijos. Antes era de 1 millón de pesos, ahora se elevan a 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales. Antes era de 2 millones de pesos y ahora se eleva a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Tenencias en ALIX, en sociedades de bolsa. Se informaban todos los montos. Yo compraba 10.000 pesos de una acción y era sujeto de una información.
ahora va a ser de 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Y después algo que lo dijo bien el ministro Caputo recién, las compras de consumidor final. Antes eran de 250.000 pesos en efectivo y con 400.000 pesos en cualquier otro medio de pago. Se va a elevar a 10 millones de pesos para ambos rubros. Hasta hoy, cuando una persona realizaba como consumidor una compra por más de 250.000 pesos en efectivo o 400.000 en otro medio de pago, tenía que identificarse, presentar documento, eso se acabó. A partir de ahora, hasta 10 millones de pesos pueden hacer una compra sin que nadie les requiera información adicional. El ejemplo icónico durante el kirchnerismo era la compra del supermercado, como bien dijo el ministro, y los distintos recortes que teníamos que hacer para evadir un control absurdo. Y por último, venimos a presentar un régimen simplificado de ganancias. Este régimen tiene como foco la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA y a los vendedores también les vamos a reducir la carga de información que debían compartir con ARCA. ¿Desde cuándo estará disponible? A partir del 1 de junio, los ciudadanos que quieran podrán adherir al nuevo régimen simplificado de ganancias. Y en el próximo vencimiento, mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de ARCA, mirar el monto que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados.